Un cordial saludo, gracias por estar de nuevo con nosotros. En el video anterior hablamos acerca de los libros del Nuevo Testamento que fueron escritos durante el primer siglo, pero también hablamos que posteriormente se fueron escribiendo algunos pergaminos en los que se usaron los nombres de algunos apóstoles llamándoles Evangelio de fulano o Apocalipsis de mengano, y también mencionamos que muchos de ellos iban con la mancha del gnosticismo y de algunas invenciones. Entre esas personas estaban los herejes, los apóstatas y los que reflejaban conductas profanas. Tres fueron las causas principales que aceleraron la formación del canon del Nuevo Testamento. Número uno, la difusión de muchos apócrifos que eran rechazados por la Iglesia a causa de las doctrinas peligrosas que contenían, tal y como lo hemos venido mencionando en el video anterior. Segundo, la herejía de Marción, que más adelante hablaremos también de él, que seguía un canon propio. Rechazaba todo el Antiguo Testamento y del Nuevo solo admitía el Evangelio de Lucas y 10 epístolas de San Pablo. Alegaba que la ley mosaica era imperfecta y contraria a las enseñanzas del Evangelio. Y finalmente, número 3, la herejía de los montanistas, otro grupo considerado hereje, quien afirmaba que había recibido nuevas revelaciones del Espíritu Santo. Ojo con eso, ahí por los años 156 después de Cristo, un hombre llamado Montano, que usted puede buscar en los diccionarios, en la internet, por todos lados. Este hombre Montano se sintió transportado a estados de éxtasis, durante los cuales profería advertencias, valga la redundancia, proféticas. Luego se reunieron a él dos mujeres, Prisca y Maximila, de las cuales yo he hablado en el curso sobre las herejías. Toqué también este tema, que ustedes pueden buscarlo ahí también, acerca de Montano. Y que estas dos mujeres, Maximila y Prisca, empezaron a profetizar y cuya popularidad llegó a superar hasta la del propio Montano, porque todo el mundo decía, estas mujeres las está usando el Espíritu Santo. El movimiento de Montano se llama asimismo la nueva revelación o nueva profecía. Esos movimientos siempre han estado en la historia. Sus oponentes cambiaron la etiqueta y le llamaron la falsa profecía. Como podemos ver, la situación era bastante complicada para la iglesia en formación. En el video anterior, si ustedes se acuerdan, mencionamos también que una carta, especialmente las de Pablo, eran leídas en diferentes iglesias. Es decir, la que se leyó aquí, se leyó también en otras iglesias. Si iba para Roma, después tenía que pasar por Corinto, por la Odisea, por las otras iglesias. Y prueba de ello está en Colosenses 4:16. Sería bueno que vieran Colosenses 4:16, que dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en las iglesias de laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Esas cartas eran sumamente apreciadas, mis queridos hermanos y hermanas, por las diferentes iglesias. Las atesoraban, como dicen algunos autores, y hasta las honraban como algo profundamente invaluable. A medida que pasaba el tiempo, las cartas se fueron agrupando y aún los evangelios fueron siendo utilizados por los llamados padres apostólicos. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿pero quiénes eran estos llamados padres apostólicos? Pero aquí surge un conflicto de conciencia a los que han aprendido de labios de Cristo aquello que dice: no llaméis padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en el cielo. Mateo 23:9.
Pero esto de los padres apostólicos es la denominación que desde el siglo XVII, ojo, porque ese nombre de padres apostólicos no se les dio durante los primeros siglos, se le vino a dar hasta allá por el siglo XVII. Ese es un dato que hay que anotarlo. Los padres apostólicos, debido a que tuvieron una cercanía inmediata con los apóstoles de Jesucristo, por lo que cronológicamente se ubican en el siglo I y en la mitad del siglo II. He ahí el dato, se le llamaba padres apostólicos a estos que habían sido discípulos de los apóstoles. Ahí la situación es interesante cuando ustedes comiencen a investigar en los libros de la historia de la Iglesia, en los diferentes datos que se aportan en el Internet. Están esos términos. Hay mucha polémica en torno a ese término, pero es una realidad. Los escritos de ellos fueron respuestas específicas a comunidades eclesiales, la mayoría de contenido moral antes que doctrinal. Se hacía énfasis mucho en la santidad. Y venían en forma de cartas, de documentos o recomendaciones, por lo que su estilo es sencillo, pero también era directo. Entre los escritores contamos, y ahí van a encontrar ustedes en la historia de la Iglesia, en los libros sobre la formación de la Iglesia, que sobresalían como padres de la Iglesia: Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Papías de Hierápolis, Policarpo de Esmirna, y a los autores, hasta ahora desconocidos, de la Didaje, la carta a Diogneto y el pastor de Hermas. Y la verdad que muchos se preguntarán, ¿pero quiénes fueron esos señores? No, esos nombres no los vas a encontrar en la Biblia, por supuesto que no. Eso se les consideró discípulos de los discípulos de Cristo. Los padres apostólicos son un grupo de escritores cuyas enseñanzas tuvieron gran peso en el desarrollo del pensamiento y la teología cristiana según su interpretación de las Sagradas Escrituras, por lo que fueron dejando una doctrina en conjunto. A menudo los padres apostólicos tuvieron que dar respuestas a cuestiones y dificultades que iban saliendo en el camino, que planteaban con relación a la moral, con relación a la teología, en medio de un ambiente difícil, convulsionado, de persecuciones externas, de conflictos internos producidos por las herejías, producidos por los apóstatas, producidos por los profanos, y más adelante vamos a ver también que eran producidos por estos judaizantes. Ustedes mismos, si están interesados en el tema, podrán encontrar en la Internet una vasta bibliografía sobre los padres apostólicos, entre ellos, como repito, Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía y otros más. Ahora bien, ¿por qué me interesa mencionarlos en esta sección? Porque según leemos en los diferentes escritos de ellos, están llenos de citas y alusiones a los libros del Nuevo Testamento. Si uno va a la famosa Didaje, que así se le enseñaba a esa sección de enseñanzas doctrinales de los 12 apóstoles, ese escrito se le llamaba así, va plagado de textos a los cuales ellos citan a Mateo, a Lucas, Primera Tesalonicenses, Primera de Pedro, Judas y quizás Juan y el libro de los Hechos. Entre los padres apostólicos estaba también Clemente Romano, que mencionaba en sus cartas a Mateo, a Primera y Segunda de Timoteo, a Tito, a Hebreos, a Lucas, a los Hechos, a Romanos, a Corintios. Es decir, la misma epístola de Bernabé también refleja textos de Mateo, de Romanos. El conocido Ignacio de Antioquía, allá por el año 107, también él tenía textos como Mateo, como Lucas, como Juan, como el libro de los Hechos. Y este hombre, Ignacio de Antioquía, fue el que le llamó a la Iglesia universal, pero no se estaba refiriendo a la Iglesia católica como institución, sino a la universalidad de las iglesias, y empleó ese término.
Entonces muchos se agarran, por supuesto, de ahí, pero estaba también Policarpo de Esmirna, que citaba a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, al libro de los Hechos y algunas de las cartas paulinas. Ahora, aparte de esos padres apostólicos, estaban también los llamados apologistas. Traten de anotar ese nombre porque sería bueno que si investigaran un poquito más ustedes que están deseosos de aprender sobre los apologistas. Te preguntarás, ¿y quiénes fueron los apologistas? Primero, veamos qué significa apología. La apología cristiana significa defensa verbal, discurso en defensa. Es en el área de la teología que se paraban estos hombres a defender el evangelio, a defender las posiciones cristianas. Los apologistas se encargaron de defender el cristianismo en un momento de no solamente de persecuciones, sino de ataques, más ataques, más ataques. Entonces ellos, iluminados, bendecidos, muy inteligentemente, defendieron la fe cristiana. Entre estos apologistas se destacaron Justino Mártir, que es muy famoso. Justino Mártir, pueden ustedes buscar más sobre Irineo de Lyon, Hipólito de Roma, Novaciano, Tertuliano y muchos otros más apologistas, los defensores. Los apologistas rechazaban las críticas de los judíos y tomaban temas como la antigua alianza llevada a su cumplimiento con el cristianismo, la identificación de Jesús de Nazaret con el Mesías. Entonces los apologistas desarrollaban una serie de temas defendiendo esos puntos y las posiciones apostólicas. La primera persecución general fue realizada, según nos dice la historia, por Decio entre los años 250 y el 251. Como no se conocían crímenes que pudieran dar lugar a las condenas, porque se decía en ese tiempo que los cristianos practicaban la antropofagia y el incesto debido a la naturaleza extraña, decían ellos, de sus reuniones que los cristianos tenían para celebrar la fracción del pan. Así que empezaron a inventar una cantidad de rumores, de ataques contra el cristianismo. Los llamaban impíos, ateos, caníbales. Entonces los apologistas tenían que dar discursos en defensa de la fe, en defensa de las prácticas de la iglesia. Así que la iglesia tenía la fuerte necesidad de un orden de libros que tuviera el testimonio de los hechos del Señor Jesucristo, los hechos de los apóstoles, pero que reflejaran la sana doctrina. Los apologistas estaban necesitando eso. Incluso en Efesios 2:20 menciona y dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así es que ahí, en ese pasaje, Efesios 2:20, encontramos entonces el llamado a que había que fundamentar las enseñanzas que daban los apóstoles, que daban los profetas, pero principalmente el Señor Jesucristo. Urgía, amados hermanos y hermanas, urgía tener el canon definitivo del Nuevo Testamento que sirviera a todos los cristianos. Pero esto no habría de ser nada fácil. Yo siempre lo he estado repitiendo, no debió haber sido nada fácil, una tarea sencilla. Así que habría que definir los criterios para que los pergaminos que lo integrarían fueran aceptados por la iglesia. Pero había otro peligro adicional. Bueno, por un lado aparecieron los padres los padres apostólicos, por otro lado aparecieron los apologistas para defender todo lo que tiene que ver con la fe, pero apareció un problema grande también ya desde el tiempo del inicio de la iglesia, que eran los judaizantes. Parece que se trataba de algunos judaizantes, de cristianos que todavía estaban aferrados a prácticas judías exageradas y estrictas, que los separaban de los cristianos moderados.
Gálatas 5, del 2 al 4 dice: He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Quiere decir que en la iglesia se habían colado los judaizantes. Se ha llegado a pensar que eran de origen fariseo, pues ya tenían conocimiento de la circuncisión y querían imponerla. Estos tenían la observancia de los sábados, de los días, de los meses, de las estaciones del año, etc. Los judaizantes, especialmente los infiltrados entre los gálatas, representaban un peligro realmente para lo que es la doctrina de la iglesia. Así que se necesitaba una estructura doctrinal sólida, basada en las enseñanzas de Cristo y, como repito, de los apóstoles. Quiero leer algunos textos que nos hacen pensar que las cartas y los evangelios fueron convirtiéndose en autoridad. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:13 dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Vieron eso? ¿Ven cómo Pablo lo dice? La palabra de Dios que oísteis de nosotros. La palabra de Dios, es decir, eleva su mensaje o predicación como la palabra de Dios. Es decir, no palabra de ellos, sino la palabra de Dios. Así que pongamos atención a lo que el mismo apóstol Pedro dijo acerca de las enseñanzas inspiradas de Pablo. Segunda de Pedro 3, 15 al 16 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Según la sabiduría que les ha sido dada, es decir, que no era considerada palabra meramente humana, sino palabra inspirada por Dios mismo. Y estaríamos aquí largo rato viendo muchos pasajes que nos muestran sobre esta inspiración que los santos hombres de Dios tuvieron. Gálatas 1, 11 y 12 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así es que estamos viendo, por un lado dice que es palabra de Dios lo que ellos están manifestando, y por otro lado nos está haciendo ver que es revelación de parte de nuestro Señor Jesucristo. Espero que podamos seguir estudiando esa parte tan difícil para la vida de una iglesia atacada y perseguida, pero también que esa iglesia tenía grandes personajes que yo particularmente los llamaría los héroes de la fe, que Dios mismo levantó para la edificación de la iglesia, los que llamaron padres apostólicos y los apologistas. Espero que podamos continuar estudiando sobre este interesante tema. Reciban un fuerte abrazo, gracias por sus comentarios en las páginas de YouTube, me son de gran bendición. Apóyanos con ese me gusta si te gustó en realidad este tema, ya que el algoritmo de YouTube recomendará de esa forma nuestros videos a otras personas. Muchas bendiciones y hasta la próxima.